Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre un término que realmente es muy temido en términos del PC gaming. Hoy vamos a hablar sobre el cuello de botella y en dónde puede producirse tal término. Comencemos. ¿Qué es el cuello de botella? Prácticamente el cuello de botella es cuando un componente limita a otro en una PC. ¿Esto qué quiere decir? Que en los 7 componentes de una PC que mencioné en anteriores videos puede presentar complicaciones y que esas complicaciones afecten al funcionamiento de los demás componentes. Por eso comenzamos con el que, aunque no crean, es menos creíble, pero puede llegar a pasar, que pues a mí me pasó, en lo personal a mí me pasó, que es el cuello de botella por el chasis, gabinete o la caja en donde tú pones todos los componentes del PC. ¿Qué es este chasis, gabinete o la caja donde tú pones el PC? Prácticamente es donde tú vas a poner todas las piezas y vas a armarlo, pero yo he encontrado una limitación muy grande en este chasis, principalmente por el tamaño. Al momento de hacer upgrades, sea de meterle más almacenamiento, ponerle una mejor disipación a tu procesador o incluso meter una tarjeta gráfica mejor, pues puede ser que en tu gabinete pues no quepa sencillamente el componente, y al no caber pues complica más el funcionamiento del mismo, o incluso no se puede en algunos casos pues actualizar. Entonces ahí encontramos una limitante en el sistema que pues puede llegar a afectarnos. Algo que realmente pues me ha pasado, y al que no le ha pasado pues mejor le digo antes de que le pase. El otro segundo componente que puede llegar a afectar y puede haber cuello de botella en una PC puede ser la fuente de poder. La fuente de poder, como saben, es la que se encarga en regular la energía que viene de nuestro toma corriente a la energía que necesita la computadora para mantener el procesador, memoria RAM, almacenamiento, ventiladores y prácticamente todos los componentes de una PC en su perfecto funcionamiento y con su perfecta uso de energía. Al momento de no tener una muy buena fuente de poder, o sencillamente una fuente de poder que no tenga muchos watts, sencillamente o no prenderá la computadora, o en el momento que llegue a sobrepasar los watts que tú le pusiste, pues sencillamente se va a apagar. Por lo tanto, encontraríamos una limitante cuando los componentes necesiten el 100 del 100 de utilizar la energía máxima que puede cada uno. Entonces nos encontraríamos con una limitante. Pasemos al siguiente limitante, que es la tercera, que es el almacenamiento. Actualmente se utilizan tres: los M.2, los NVMe y las unidades SATA. Las unidades SATA prácticamente se dividen también en dos: unidades SATA mecánicas y unidades SATA de estado sólido. Y los NVMe pues son unidades M.2 pero mucho más veloces. ¿Qué pasa? Hay una limitación tanto como en la capacidad de los mismos y también en la velocidad de los mismos. Hablando desde más lento, que es el de SATA por mecánico, y hablando de más rápido, que es por M.2, y también lo que tiene que ver con la NVMe. ¿Cuál es la diferencia de NVMe y M.2? Que la velocidad es un poco mejor, pero obviamente pues es mucho más caro, la verdad. Entonces a la hora de comprarte una computadora, por lo menos como mínimo cómprate una unidad SATA de estado sólido. Debes de comprarte una unidad mecánica, que a la larga pues sale más caro, y pues la verdad la diferencia va a ser sustancial, ya que al momento de que tú vayas a abrir cualquier aplicación se va a tardar mucho más en un disco mecánico que en un disco SSD o un disco de estado sólido. Pasemos a la siguiente limitante, que es la memoria RAM. La memoria RAM se clasifica de diferentes formas o tiene diferentes características que le ayudan a ser mejor con respecto a las anteriores versiones. En anteriores videos mencioné de que la memoria RAM tiene versiones DDR, que la actual es DDR4, ahorita va a salir la última que va a ser DDR5, pero también les dije que tenían una frecuencia que se mide en megahertz, y también se me olvidó mencionarles que tienen unas latencias. ¿Qué es lo que importa de estas memorias? Además de la misma capacidad, toca que prestar mucha atención en lo que tiene que ver en términos de latencia, que se clasifican siempre en CL, con las siglas CL,
y también en las frecuencias y en la versión de la misma memoria. Actualmente lo más normalito serían DDR3, los más actuales por así serían las DDR4 y las de última generación que saldrán a partir de eso a finales del siguiente año serán las DDR5. Entonces, al tener una muy buena capacidad de memoria, realmente pues va a ayudar a que los videojuegos no tengan que jalar de almacenamiento, porque hay una presente en los juegos de que si se llega a agotar la memoria RAM, tendrá que prácticamente optar por memoria de almacenamiento, y obviamente la memoria de almacenamiento es mucho más lenta que la memoria RAM. Por lo tanto, se presentarán tirones y habrá un muy grande cuello de botella por parte de la memoria. Al haber ese cuello de botella, la experiencia en el gaming o en productividad va a ser muy afectada. Entonces hay que tener cuidado con ese cuello de botella. El siguiente cuello de botella que voy a mencionarles en el componente de una PC puede ser de la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica o la GPU prácticamente es la encargada de renderizar todo tipo de imágenes, todo lo que tenga que ver con gráficos o video. Al momento de no tener una tarjeta gráfica muy potente, pues sencillamente se van a apreciar tirones y tardar mucho en cargar las texturas. Al momento de que se tarde mucho en cargar las texturas o sencillamente rebose la memoria de video, se van a presentar inconvenientes y a la larga pues la tarjeta gráfica va a dar mal funcionamiento. Al dar mal funcionamiento, pues sencillamente se presenta una limitante por parte de la gráfica. ¿Por qué digo que esto es pues muy raro que pase y solo con gráficas sencillamente más baratillas, por así decirlo? Porque en términos de tarjeta gráfica, cuando tú compras una tarjeta gráfica, literalmente no puedes actualizar nada de esa tarjeta gráfica. Como tal, viene todo soldado y de paso viene con memorias fijas y el chip fijo. No es como si tú comprabas una motherboard y tú le armaras un procesador con gráfico, una gráfica integrada, ni tampoco una RAM directamente de todo el sistema, sino que sencillamente cuando tú compras una gráfica compras un producto y ya, y realmente tiene que hacerse una muy buena elección de ese producto. Por ejemplo, yo tengo una GT 1030 y esa GT 1030 a veces la he dado limitada en los juegos más actuales porque sencillamente la memoria de video es solo 2 GB. Que le ayude un poco la versión de la memoria es que GDDR5 realmente le ayuda mucho en algunos videojuegos, pero ya he visto videojuegos que han comido 4 GB de VRAM y que esos juegos yo jugándolos en la GT 1030 pues obviamente se va a ver una limitante en la memoria de video y no va a correr como correría con una de 4. Por eso también es una gran limitante la gráfica. También la gráfica puede verse limitada por la misma potencia del chipset, o sea del procesador gráfico. Entonces siempre hay que optar por tarjetas gráficas que sean relativamente actuales, relativamente nuevas y de paso también que sean eficientes tanto en temas de hardware y software, porque he visto que hay muchas gráficas que son buenas de hardware, pero al momento de comprarlas e instalarles sus drivers pues no rinden bastante bien. Entonces pues esa sería una limitante. La otra limitante que sería la del CPU. ¿Cuál es la del CPU? La del procesador central, unidad de procesamiento central. ¿Qué es lo que pasa cuando tú compras un mal procesador o una mal CPU? Sencillamente todo va a ir mal, porque como su nombre lo dice, va a ser la unidad central de procesamiento. Por lo tanto, si se ve limitada, también va a ser limitado los demás componentes en su rendimiento. Por lo tanto, recomiendo siempre, por favor, de que opten siempre por una buena CPU y aún así se compren una gráfica de entrada como la GT 1030 como mínimo, para que tenga una buena experiencia en el gaming y realmente no le vaya a pasar de que estén cortos de potencia y de rendimiento, ya que principalmente este es el componente que más miedo a uno le da cuando da cuello de botella, porque literalmente es uno de los componentes más importantes porque va a administrar todos los demás componentes de la PC. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó pueden compartir, darle un like y agradecerme. Me ayudaría mucho que también te suscribieras y también compartieras, y nos vemos hasta la próxima. Chao.